Saludos, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a todos los amigos de este programa, a sus comentarios en el chat en vivo. La escalada de la guerra y el recrudecimiento en Medio Oriente, llevada por la ambición, el racismo y el robo de los recursos naturales por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, es cada día más irracional. La pérdida de vidas civiles debe ser una demanda, una exigencia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. No olvidemos de la historia del siglo pasado, cómo se posicionó el nazismo de Hitler en Alemania, Italia, Japón y arrastró al mundo a una guerra donde se perdieron millones de vidas. El Medio Oriente, Irán, Ucrania, Venezuela, Cuba parecen ser solo piezas de ajedrez mundial y no podemos mantenerlos al margen. Son momentos de definición. Hoy más que nunca, la soberanía de las naciones se tiene que hacer prioridad. Debemos rechazar a los personajes todopoderosos que se nombran guardianes de la democracia y dicen que democracia si les sirve o cuál democracia no les funciona. La hipocresía de estos líderes de nación que se creen superiores son racistas, buscarán el control mundial como Hitler. Los efectos de esta guerra ya empiezan a ser visibles en todo el mundo. Los efectos económicos, por más alejados que estemos, se resienten ya. Cualquier acto que se lleve a cabo en contra de estas guerras de genocidios, de bloqueos irracionales, todo pronunciamiento por defender la soberanía, por el respeto a cualquier nación y su forma de gobierno, es parte de nuestros objetivos como Radio TV Taína. Daremos inicio a nuestro programa con Gustavo Casalud Torres, natural de Utuado, Puerto Rico, ambientalista y estudioso de relaciones internacionales y geopolíticas. En la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán está provocando repercusiones en todo el mundo, así como en Puerto Rico. Gustavo Casalduc, ¿cómo cambia el balance de poder y sus repercusiones económicas? Buenas noches, agradezco a Radio TV Taína por la oportunidad para participar en este programa sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, esa agresión. Hay un cambio en el balance de poder en el mundo en este momento. Ahora mismito, esta guerra, Estados Unidos puede tener superioridad, como ellos dicen, en armas más grandes, portaaviones, pero el ejército de Irán, con una tecnología mucho más económica, pero más eficiente, está cambiando el balance de poder en el mundo en este momento, y les voy a explicar por qué. Primero que nada, estamos hablando de uno de los puntos nervios del mundo donde se está escenificando este conflicto en este momento. El Golfo Pérsico es actualmente el proveedor del 30%, 25-30% de los productos energéticos del mundo. Estamos hablando de que ahí se producen grandes cantidades de gas natural, se produce una gran cantidad de petróleo y refinado del mismo, y se producen también una serie de insumos como la urea, que es uno de los insumos más importantes en la industria de los alimentos en el mundo. Ahora mismo, hace alrededor de 30 días que Irán estratégicamente ha detenido el paso de los embarques por esa zona.
es muy importante que tengamos en cuenta que de un día para otro la humanidad está corriendo con un 30% menos, 25, ¿verdad? 30% de la energía que movía todos los sistemas económicos del mundo, o la gran mayoría. Países bien dependientes de esos recursos energéticos ahora mismito están entrando ya en crisis. Vemos como ya en Australia hay racionamiento, ya se han extendido instrucciones a la población, ya Europa va por el mismo camino de imponer restricciones e incluso ya se habla de un segundo confinamiento, ¿verdad? Como ocurrió con la pandemia, pues de trabajo remoto, de utilizar los carros ciertos días a la semana. Eso quiere decir que la huella que está dejando este conflicto va a marcar el mundo de una manera definitoria. Y esto viene a coalición con lo que se llama el surgimiento de un mundo multipolar, donde ya Estados Unidos de Norteamérica deja de ser el hegemón que dominaba el mundo y empieza a surgir una nueva serie de poderes alrededor del mundo que van a estar haciendo determinaciones bien importantes en el futuro cercano para la humanidad. Por eso es que ese balance de poder con ese conflicto cambia todas las reglas de juego. Por ejemplo, Irán exige ahora que se le compense por pasar por el estrecho de Hormuz, algo que otros países están haciendo en áreas similares como el canal de Suez, que desde 1956 Egipto cobra por pasar por allí. En el canal de Panamá sucede lo mismo. Panamá cobra por permitir el paso de los barcos por allí. Y eso quiere decir que estamos en una nueva reconfiguración geopolítica. Y ese balance de poder, ahí los países que más afectados van a estar, van a ser las monarquías del Golfo Arábigo-Pérsico. Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, esos están siendo afectados bien fuertemente. Y en este momento, pues, Irán surge como uno de los grandes poderes del mundo. Ese país, con 92 millones de habitantes, ha puesto de rodillas al hegemón del mundo. Eso quiere decir que hay esperanza para un nuevo mundo, para la humanidad también. ¿Cómo va la guerra en estos momentos y cuál puede ser su desenlace? Bueno, en este momento, a pesar de la campaña de agresión que ha sufrido Irán, Irán sigue dominando. En estos momentos, a pesar de la campaña de agresión que ha sufrido Irán y de los bombardeos masivos que ha sufrido, por su estructura descentralizada, que el poder no está centralizado, el ejército iraní sigue operando efectivamente, al punto de que van por la oleada de ataques número 90 en el día de hoy, y las bases norteamericanas en los países del Golfo Arábigo Pérsico, prácticamente 27 bases han sido atacadas. La sede de la quinta flota de Estados Unidos, que está en Qatar, está completamente destruida. Las bases de Arabia Saudita han sido atacadas. Las bases de Kuwait han sido atacadas. Las bases de Irak, que tenía Estados Unidos en Irak, han sido atacadas. Y cuando digo atacadas, prácticamente esas bases están destruidas, amigas y amigos. Ha sido un ataque coordinado, muy efectivo, utilizando la tecnología, como dije en el otro segmento, de misiles de última tecnología que tiene Irán, pero que los producen bajo costo
y que lleva alrededor de 25 años preparándose para esta guerra. Porque sabemos que esta guerra Estados Unidos la había planificado desde hace mucho tiempo, porque desean controlar por completo el área del Golfo Pérsico. Irán era la última cadena de esa resistencia que existía, era Irán. Y sin lugar a dudas, han tenido un desempeño fuerte, han tenido un desempeño seguro, organizado, en el cual no le han permitido a Estados Unidos imponer el control de la guerra. Siguen diariamente utilizando los ataques de misiles y drones y prácticamente tienen de rodillas a Estados Unidos y a Israel en este momento. Tenemos que ser conscientes de que gran parte de las noticias que salen en los medios tradicionales de información no representan la realidad de lo que está ocurriendo en ese escenario de guerra. Hay una información en los canales de Telegram constante y son medios independientes que nos dicen lo que está ocurriendo allí. Estados Unidos en este momento, su fuerza aérea no puede penetrar el espacio aéreo de Irán después de 30 días estar bombardeándolo. Ellos tienen que llegar hasta Irak y retroceder rápidamente porque las defensas aéreas a 30 días de iniciado el conflicto de Irán todavía son efectivas. Eso quiere decir que es la primera vez que Estados Unidos está a la defensiva en un conflicto bélico. Y yo creo que, como hablamos ahorita, el balance de poder cambió y cambió de manera definitiva. ¿Qué puede suceder en este conflicto? Bueno, ya Estados Unidos está en una situación precaria, está a la defensiva. Se dice que el presidente Donald Trump va a ordenar una operación terrestre en alguna parte entre el estrecho de Hormuz y las islas que quedan en el Golfo Arábico Pérsico bajo el control de Irán. Y los expertos en geopolítica y en análisis militares dicen que puede ser uno de los peores errores que cometa el presidente de Estados Unidos, porque va a ser un desastre. Irán tiene un ejército de alrededor de 1 millón de personas, tiene unas fuerzas élite totalmente preparadas, y creemos que ahora mismo los barcos no pueden ni entrar al estrecho de Hormuz, los barcos norteamericanos. ¿Cómo tú vas a establecer una operación militar con una desventaja logística tan grande? Eso quiere decir que en este conflicto ya Irán ha sido el ganador en términos de una guerra convencional. Y vamos a otras cosas. Puede suceder cosas que no nos imaginamos, pero en este momento Irán está victorioso. Agradezco tu colaboración y esperamos nuevamente que nos acompañes en este programa. Queremos informar que la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, ULIM, es una institución de educación superior pública creada para fortalecer, desarrollar y revitalizar las lenguas indígenas del país, así como los saberes culturales y forma de vida de los pueblos indígenas. La Universidad de las Lenguas Indígenas de México, ULIM, lanzó su convocatoria para nuevo ingreso 2026-2027. La máxima casa de estudio ofrece 3 licenciaturas: comunicación indígena intercultural, enseñanza de lenguas indígenas e interpretación y traducción en lenguas indígenas. Continuamos con la doctora Amelia del Castillo. Ella es corresponsal de Perú. Ella es abogada, egresada de la Escuela Postgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Doctora Amelia del Castillo, ¿a qué se debe la inestabilidad y la sucesión del presidente en el Perú? El Perú atraviesa por una profunda crisis política e institucional. En el Perú, el Congreso ha roto lo que es el equilibrio de poderes y la separación de poderes, que es fundamental en cualquier democracia. Pues el Congreso tiene un poder que influye en los demás poderes e instituciones, es decir, que domina el sistema. Tal es así que en los últimos años, en los últimos 10 años o en una década en el Perú, hemos tenido 8 presidentes, lo que demuestra la gran inestabilidad que hay en el Perú. En estos últimos 5 años, en abril del 2021, en elecciones, democráticamente el pueblo peruano eligió a Pedro Castillo como presidente. Eh, Sin embargo, ha sido vacado el 7 de diciembre del 2022. Muchos expertos señalan que ha sido una vacancia irregular porque no se ha respetado el debido proceso, el reglamento del Congreso, y asumió por sucesión constitucional Dina Boluarte, la primera mujer en la historia del Perú como presidenta. Pero lejos de seguir los postulados por los que llegó al poder, ella se apartó de estos postulados, sometiéndose a los que perdieron la elección, gobernando con los perdedores bajo los lineamientos de los que perdieron la elección. Tal es así que la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, señala que se trata de una traición a sus electores. Y los electores le hacían un reclamo político a través de las protestas. Y como consecuencia de estas protestas, ha habido muchas muertes, cuyas familias hasta ahora están clamando justicia. Ahora, de cara a las elecciones, el Congreso ha vacado a Dina Boluarte el 10 de octubre del 2025 para lavarse la cara y juramentó como presidente a José Gerí, y él mismo ha sido recientemente vacado el 17 de febrero de este año, del 2026, ¿no? De este año. Por supuestos vínculos con empresarios chinos y también por haber contratado un grupo de mujeres de manera irregular. Tal es así que el 18 de febrero del 2026, ¿no? O sea, recientemente ha juramentado como presidente José María Balcázar y sería pues en estos 5 años el cuarto presidente. Pues así se demuestra de que el Congreso es quien pone y saca gobiernos y que ha roto lo que se llama el principio de equilibrio de poderes, que es fundamental en cualquier democracia. ¿Cuál es el contexto en el que se van a llevar las elecciones generales en el Perú? El Congreso que domina el sistema, pues han sometido al Poder Ejecutivo y también a otras instituciones que defienden la democracia, como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, y ha dado una serie de leyes pro crimen y también ha reformado la Constitución de acuerdo a su conveniencia. Tal es así que ha aprobado la bicameralidad y la reelección de congresistas. Estos 2 puntos, casualmente el 2018, en un referéndum, ya el pueblo le había dicho no a la bicameralidad. El 90% rechazó el retorno de la bicameralidad. Así también el 85% de votantes a nivel nacional dijeron no a la reelección.
de los congresistas. Sin embargo, el Congreso hace caso omiso y reforma la Constitución, tomándose atribuciones de un poder constituyente. Pues el Congreso es un poder constituido y no puede modificar, reformar la parte orgánica de la Constitución, o sea, la estructura del Estado, pues se extralimita en sus funciones. Y es en estas circunstancias que se vienen las elecciones el 12 de abril de este año. Los peruanos vamos a elegir a nuestros representantes el 12 de abril. Es importante, clave esta fecha, porque los peruanos vamos a elegir al presidente, a la Cámara de Senadores, 60 integrantes de la Cámara de Senadores, 30 a nivel regional y 30 a nivel nacional. Y así también a la Cámara de Diputados, que son 130, y los representantes al Parlamento andino. Pues en la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha señalado que estas elecciones en el Perú van a ser las más complejas en la historia electoral del Perú, porque van a participar más de 35 partidos políticos. Así también la cédula electoral es de un tamaño grande, va a medir más o menos 42 centímetros de ancho y 22 de largo. Y así van a aparecer ahí los 35 partidos políticos que van a participar en elecciones, así también en 5 columnas diferenciadas, de los cuales los electores vamos a tener que elegir a nuestros representantes para el periodo 2026 al 2031. Pues decía que esta fecha es importante para la historia del Perú, porque los peruanos tenemos la oportunidad histórica, ¿no?, de decir al Congreso, basta, a través de nuestro voto, porque es lo único que nos queda, de decirle basta a esta clase política que ha fracasado, ha atropellado la dignidad de los peruanos, que no respeta la voluntad popular, el derecho al voto, ha gobernado a espaldas del pueblo, generando inestabilidad, inseguridad y daño al país. Los peruanos este 12 de abril queremos elegir a los verdaderos representantes del pueblo, que trabajen por el bienestar de todos los peruanos, que defiendan los intereses de la patria y que nos den tranquilidad, seguridad, estabilidad. Gracias, un saludo fraterno desde Perú, Lima, y saludos también a los independentistas de Puerto Rico, y siempre con ustedes por la independencia de Puerto Rico. Gracias, hasta pronto. Doy las gracias a nuestra querida doctora Amelia del Castillo por su aportación. Hoy, en el segmento cultural, tendremos el gusto de contar con el grupo Shamrock de música celta. Presenta su trabajo de interpretación y composición en la música celta, que a pesar del idioma, existe un momento en la historia que nos hermana en la defensa del territorio mexicano en contra de la invasión norteamericana. El batallón de San Patricio, formado por irlandeses, luchó al lado del pueblo mexicano. Hoy platicará con nuestro compañero Enrique Caruqui. Amigos, buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Hoy aquí un grupo, quizás con ya nos platicarán ellos, pero el género, obviamente que no lo habíamos presentado en Radio TV Taína, este género musical. Ellos nos hablarán de esto, pero primero quiero presentar a Valentina, ya nos dirán a Esteban y a Eleazar. Es así, ¿no? Ahí están. Hay que vayan levantando la mano. ¿Quién es Eleazar? Hola, ¿qué tal? Ok, y Esteban es el otro Esteban. compañero.
ahorita se presentan en forma, pero ahorita es como entrar en calorcito ahí para empezar a platicar. Y Valentina, queremos preguntarte primero que nos digas cuál es el nombre del grupo y qué género están tocando, Valentina. Sí, pues nosotros somos Shamrock, somos un ensamble que se dedica a hacer música celta contemporánea. Y pues como ya bien dijiste, pues yo soy Valentina, Eleazar, Esteban, y también toca con nosotros un compañero que se llama Jorge Espinosa, que toca el violín. Yo toco el acordeón, Eleazar toca las flautas y Esteban toca el banjo y la guitarra. Ok, pues muy bien. Ahí les tocaba a Esteban y a Eleazar que se presentaran y que nos dijeran qué tocan. Ya lo dijo Valentina, pero miren, ¿por qué no van introduciéndonos un poquito en el género? Porque se desconoce, además de no solamente en México, sino en algunos otros países latinoamericanos se desconoce el género. ¿Por qué no, ya sea Esteban o Eleazar, nos platican un poquito sobre este género? Sí, bueno, este género es folclórico, ¿no? De Irlanda, de Escocia. Por lo mismo no es tan conocido en América Latina. Sin embargo, pues aquí en México tenemos como esta conexión con Irlanda gracias a la historia del batallón de San Patricio y así, ¿verdad? Ok, bueno, Esteban, qué podrías agregar a esta información, Esteban? Pues yo me uní a la banda porque yo toco bluegrass y está emparentado la música del bluegrass con Irlanda. El bluegrass es como si fuera el hijito de la música celta, porque de ahí, de esa música se tocan también como repertorio para fiddle, para violín, y tocamos un poco de ese repertorio que es también de bluegrass, también incorporamos un poco de eso. Ok, mira, repetimos, o sea, sí es un poquito desconocido, pero ya ahorita como que empieza a haber ahí cercanía. ¿Por qué no nos comentan algo sobre primero el tema que vamos a escuchar de ustedes? Porque eso relaciona a México, tiene un vínculo ahí con México, Valentina. Sí, pues México, como ya dijo Esteban, Eleazar más bien, que México e Irlanda comparten un capítulo de la historia, y es que durante la intervención de Estados Unidos a México en finales del siglo XIX, en particular en 1847, hubo un grupo de irlandeses que peleó junto con México en contra del ejército de Estados Unidos. Entonces, pues son libertarios del pueblo mexicano, aunque eran irlandeses. Sí, porque hay que recordar esa parte de la historia. Y bueno, eso nos aporta la idea de que no solamente los mexicanos de sangre latina son los únicos que pelearon, sino también irlandeses estuvieron peleando aquí en México, luchando por las intervenciones que se dieron en México. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar, Valentina, o ya sea algunos de los demás compañeros que nos quieran explicar un poquito de qué habla, si es exclusivamente habla sobre el hecho histórico o de qué trata esa canción, cualquiera de ustedes que nos lo responda. Sí, bueno, es un cover que nosotros hicimos de un músico estadounidense y él es judío, ¿no? Pero él se denomina antisionista, ¿no? Entonces es un músico que hace música de protesta, valga la redundancia, ¿no? Y justamente él, al ser estadounidense y componer una canción que habla en contra de las intervenciones de su país y todo esto, pues es un tema pues, que llama mucho la atención, ¿no? La canción, pues tal cual habla sobre la historia del batallón de San Patricio, contada a través, ¿no? A través de este John Riley, que era el capitán de los San Patricios, como se les conoció acá. Entonces habla de cómo desertaron del ejército estadounidense, cómo cruzaron la frontera y cómo se unieron al lado mexicano, ¿no? También narra, pues, de una manera más o menos breve, pues, las batallas en las que lucharon. eh,
y la última batalla, ¿no? Que fue la batalla de Churubusco, el 20 de agosto, pues que ahí perdieron y que los agarraron, pero la rola dice una cosa así de, pues sí, les dimos la espalda a los gringos y lo volveríamos a hacer, ¿no? Sí, ahí está, Eleazar, ahí está el vínculo, porque quiero puntualizar que esa era una idea de por qué es que están ustedes como invitados también en esta ocasión especial, porque a pesar, hablamos de música celta, nunca pensamos en este vínculo, en esta relación que existe de lucha, de identidad, de luchar por una independencia, de luchar por una soberanía, que hoy, más que nunca, estamos expuestos a esta situación que se está generando mundialmente y bueno, pues algo se tiene que hacer, los músicos tienen que hacer, tienen que aportar algo para despertar esas mentes, ¿no? Y qué mejor que saber que un grupo de irlandeses desertó del ejército norteamericano para luchar del lado de los mexicanos. Esteban, ¿por qué no nos mandas tú al tema, ¿no? Al tema musical y vamos a escucharlo. Pues sí, vamos a escuchar este tema que se llama St. Patrick Battalion y espero que les guste mucho con la voz de Valentina. Ok, pues vamos a escucharlo. My name is John Riley. I'll have you here only a while. I left my dear home in Ireland. It was death, starvation, or exile. And then when I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of a conquering army with the morals of bayonet blade. I saw those poor dying Catholics, screaming children, the worst of it all. Myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. From Nolan City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We marched neath the flag of St. Patrick, emblazoned with indigo bra, right with the harp on the shamrock, and
in Monterrey and Cerro Gordo, we fallen as our long sons. We're the red-headed fighters for freedom, this brown-skinned women and men. Side by side we fought against tyranny, and I dare say we do it again. From Nolan City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We fought the manufacturer gardens, Churubusco was the last of a one night that comes from Boston. We fell after each mortal blast. Most of us died on that hillside, the service of Mexican state. So far from our occupied homeland, we're heroes and victims of fate. From Nolan City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. From Nolan City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. So we fought the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este concierto. Siguiendo un poco esta línea de que a los irlandeses se les ha dado bien eso de migrar, igual que a nosotros, igual que a muchos otros pueblos en el mundo, y que pues, migrar es un derecho humano. Gracias a todo este flujo de gente de Irlanda, de Escocia, que han llegado a este lado del Atlántico, países como Canadá tienen una herencia musical muy estrecha, muy vinculada con la música celta. Hay música celta canadiense, y esta canción, esta pieza que vamos a tocar ahora es justo un ejemplo de ello. Es una pieza compuesta por una violinista canadiense que se llama Natalie McMaster y se llama Volcanic Jig. Nosotros somos Shamrock, y bueno, antes de empezar con esta última pieza, quisiera presentarles al ensamble. Pues es un gusto y un honor contar con estos compañeros maravillosos que están aquí conmigo. Entonces, en el violín, por favor, un fuerte aplauso para Jorge López. En las flautas, la gaita y la guitarra está Eleazar Aranda. En el banjo y la guitarra está Esteban Arroyo.
Y bueno, los tres también hacen voces, cantan. Y yo soy la voz principal y toco el acordeón y soy Valentina Rascón. Traemos un poco de merch, traemos unas bolsitas, unas fanzines que hicimos nosotros con nuestras manitas, con mucho cariño, unas tazas, hay varias cosillas ahí que si les llama la atención pueden darse una vuelta y llevarse un recuerdito de nosotros. Bueno, antes de que ya toquen la última pieza, ¿qué tal se la pasaron esta noche? ¡Súper! Un fuerte aplauso para los coristas, por favor. Si tomaron video, etiquétenlos también en Aroma Tostados, que estamos en las redes sociales, ya saben, pueden seguirnos ahí y también sus comentarios, síganos a ellos y pues chequen también su mercancía que traen aquí los chicos también para seguirlos apoyando. Y tenemos cartelera para ya hasta el mes de marzo, a mediados de marzo, así que los invitamos a seguir nuestras redes para que vean los siguientes artistas, los siguientes proyectos que tenemos, así como este gran ensamble que vino esta noche con nosotros a acompañarnos y amenizarnos este sábado, este viernes. Ya quiero estar mañana. Mañana tenemos bolero con una hermosa voz. Entonces, si no tienen planes todavía para el día de mañana, los esperamos aquí, puedan acompañarnos. El próximo sábado tenemos cine mudo de los años 20, con Tito, que es un gran comediante del cine mudo de los años 20, y va a estar amenizada con guitarras, entonces va a estar muy interesante. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver las series que tuvo la Cineteca de cine mudo y musicalizada ahí en vivo, fue espectacular, yo la oportunidad tuve a verla y el próximo fin de semana tenemos una serie así, entonces los invitamos si no tienen planes a que puedan acompañarnos el sábado y pues chequen nuestras redes y por favor un fuerte aplauso para esta última pieza que nos van a tocar y esperamos que hayan disfrutado de la noche y de los alimentos.
Bueno, pues ahí está este tema de San Patricio, con esta banda, que nos faltó uno de los músicos, ya lo habían dicho, pero no sé si lo Ujú. mandaron al PAN o a dónde lo mandaron, ¿no? Pero no se apareció. Pero miren, ¿por qué no nos comentan primero dónde podemos seguirlos, ¿no? Para que la gente también ya tenga un vínculo y sepa cómo encontrar más música de ustedes, o sea, que es lo principal para los grupos, ¿no? Que los escuchen. ¿A dónde se dirigen? Pues nosotros tenemos una página web y a partir de ahí pueden dirigirse a nuestras redes sociales, que tenemos todas o casi todas, y a las plataformas donde está nuestro recién estrenado álbum. Y la página web es shamrock.mx. Bueno, pues ahí está. Para la gente que quiera seguirles la pista, ahí está. Ah, Va a estar apareciendo ahí la liga la página de Shamrock. Entonces ahí va a aparecer. Pero, ¿por qué no nos comentan, ya sea Esteban o que nos comente sobre proyectos que tienen ya en puerta? Pues lo que fue más reciente es el disco que acabamos de sacar el año pasado. ¿En qué me salió ese disco, más o menos? Salió en septiembre, me parece, ¿no? Salió en septiembre y ya está en todas las plataformas. Desde esa página web pueden acceder también a las ligas de Spotify y de YouTube para que puedan encontrar todo el álbum completo. Y también una de las cosas que hicimos fue celebrar el 15 aniversario en una biblioteca muy importante aquí de la Ciudad de México. Y hemos estado muy movidos y tocando bastante. Acabamos de regresar del Festival de San Patricio en Querétaro. Estuvimos en la Feria del Libro de Coyoacán. Vamos a tocar mañana. Y andamos también en el proceso de sacar nuestro segundo disco y sin esperar como lo más pronto que se pueda y sacar un disco por año. Bueno, no es cierto, pero por lo menos que tenemos pensado que acabamos de sacar un disco el año pasado y seguirle echando ganas para sacar un nuevo disco y la tirada es hacer música original, puramente original en el disco que viene. Y Bueno, andamos en ese proceso. no, pues interesante y bueno, pues lo que sí les pediríamos es que en cuanto tengan material nuevo o este último disco, nos lo hagan llegar y poderles hacer una nueva invitación para que presenten su material, si así les parece, Eleazar. Sí, claro. ¿Qué podrías agregar un poquito más a este proyecto? Em, pues, ¿qué podría agregar? Igual, pues, agregando un poco sobre la cuestión de la música original, pues, em, lo que queremos hacer aquí también es un poco hablar sobre nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, es mucho de la música celta porque es música también que habla sobre una resistencia del pueblo celta, ¿no? Creo que, no sé si Valentina te comentó, pero bueno, Irlanda y México tienen este paralelismo histórico que ambos fueron países colonizados en su momento, ¿no? Entonces la Sí, música celta pues habla también sobre y trata sobre esto, ¿no? Sobre esta resistencia cultural porque en su momento de ocupación pues hubo un intento de borrado de parte del, del Imperio Británico, justo, ¿no? De esto, o sea, hubo un intento de borrado de su lengua, del gaélico y de sus culturas, ¿no? De su música también. Entonces, haciendo un poco honor a esta cuestión de resistencia de la música celta, pues también nosotros queremos abordar la música que vayamos a hacer desde ahí, ¿no? O sea, desde nuestra contemporaneidad, de hablar como de lo que vivimos aquí en ajá. México. Sí, Todo, eso es importante, ajá, Eleazar. Eso es muy sí, claro. importante, ¿no? Como bien lo señalaste, ojalá y puedan lograr articular esa idea de hay luchas, hay situaciones en nuestro día a día que obviamente representan obstáculos
retrocesos, ¿no? Se dan retrocesos que uno de repente no sabes cómo van a terminar. Y bueno, ese es el proceso que tiene este gran proyecto de este grupo. Y bueno, pues queremos decirle a Eleazar, a Esteban y a Valentina que el tiempo se nos acabó. Y queremos agradecerles por habernos informado de este proyecto y haber presentado su material, que esperemos poder contar nuevamente con su asistencia en el programa. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Karuki, a Freddy, a Radio TV Taína que nos invitó a este espacio. Y esperamos seguirlos viendo por acá. Y también Igual un saludo a toda la banda independentista de Puerto Rico y pues, a toda la banda que lucha por la justicia en este mundo. Mucha fuerza, carnales. Mucha fuerza para todos, sigan luchando y no se dejen de nadie, no dejen que intervenga nadie en sus asuntos. Sí, así es. La soberanía antes que nada, y que ese saludo fraterno a los compañeros puertorriqueños, se los agradecemos. Y bueno, pues agradecemos nuevamente a la banda que haya estado con nosotros en esta ocasión. Pues muchas gracias. Así que nos estamos viendo en la siguiente. Gracias, Esteban. gracias. Sí, gracias, Valentina. Eleazar, hasta luego. Bye. Muchas gracias al grupo Shamrock por recordarnos su trabajo musical, ese capítulo de apoyo del Batallón de San Patricio por la defensa del territorio mexicano. También agradecemos a Enrique Carruqui. Sí se pudo. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo que estaba en manos de compañías extranjeras. Así hizo cumplir el artículo 27 de la Constitución y respondió a la lucha de las y los trabajadores por sus derechos en contra de las corporaciones capitalistas que los explotaban. Fue la huelga petrolera de 1937 la que condujo a la expropiación. La industria quedó en ruinas y los extranjeros se llevaron a los ingenieros y técnicos, apostando al hundimiento de Pemex. Sin embargo, las y los obreros mexicanos con gran capacidad levantaron la industria petrolera y construyeron lo que fue la empresa más importante de Latinoamérica. Además, México comenzó a producir gasolina, petroquímica y logró la autosuficiencia. Para finalizar, tendremos de México al licenciado Sandoval, originario de Morelia, Michoacán. Es abogado postulante, catedrático, orador, maestro de ceremonias, conferencista, articulista de diversos medios en distintos estados de la República, analista político y poeta. Ha participado en distintos programas de radio y televisión y en distintas ferias de libro con temas históricos y culturales. Ha dictado más de 50 charlas y conferencias, algunas de ellas magistrales, sobre personajes michoacanos, temas jurídicos, artísticos e históricos, particularmente sobre Francisco J. Mújica, en distintos estados de la República Mexicana. Queremos preguntarle al licenciado Rubén Sandoval, ¿quién fue Francisco J. Mújica? Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer enormemente la invitación que me formuló Radio TV Taína. Muchas gracias, realmente muy halagado por esta invitación. Y también quiero enviar un afectuoso saludo, un saludo a toda la gente que sigue luchando desde Puerto Rico para lograr la independencia de justamente de ese país, que bueno, pues durante muchos años y décadas ha sido sometido a los designios del gobierno norteamericano, desafortunadamente. Un saludo y mi reconocimiento desde acá, desde México, para toda la gente que continúa dando la lucha y la batalla para lograr la independencia de Puerto Rico. Bueno,
respondiendo a la pregunta que se me formuló, Francisco J. Mújica es, en principio de cuentas, un revolucionario mexicano. Es un personaje histórico que participó en el proceso de lo que se conoce como la Revolución Mexicana, que inicia formalmente en 1910 con el levantamiento de Francisco I. Madero en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Y este proceso, la mayoría de los historiadores coinciden en que culmina en la etapa del cardenismo en los años 30, principios de los años 40 del siglo pasado. Mújica es un revolucionario que nace en Michoacán, que es una de las 32 entidades federativas. Actualmente de México, nace en un municipio de nombre Tinguindín, y él desde muy joven participa ejerciendo primero el periodismo crítico de oposición al régimen de Porfirio Díaz, que duró casi 34 años en el poder en la presidencia de la República. Entonces podemos considerarlo uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Y bueno, es un personaje sumamente importante en la vida de México. Desafortunadamente, un personaje muy poco conocido, por no decir desconocido, porque fue un crítico del sistema. Él participó en la fundación de la corriente revolucionaria, digamos, el ala más de izquierda social de la Revolución Mexicana, pero terminó sus días en la oposición al partido oficial hegemónico, y por eso fue relegado, y pues no era un personaje que estuviera dentro de las páginas de la historia oficial. Bueno, Mújica tuvo muchas facetas, pero quiero centrarme en las dos más importantes, tanto para el personaje como para México como país. Mújica participó con Madero, luego cuando es asesinado Francisco I. Madero se suma a las filas de Venustiano Carranza, a las filas del constitucionalismo, y ahí participa en 1916-17 en el histórico Congreso Constituyente que se efectuó en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, y este Congreso se encargó de dar vida a lo que ahora es una nueva Constitución mexicana que hasta la fecha nos rige. La Constitución actual, claro, ha tenido muchas reformas desde 1917, pero Carranza convoca a este Congreso y lo que él plantea es que se reforme la Constitución Liberal de 1857, que se le hagan algunas adiciones, pero el proyecto de Carranza era muy moderado, y entonces Mújica terminó siendo el comandante del ala radical de ese Congreso, que en ese Congreso se dotó a la Constitución de su espíritu social con artículos que tienen que ver con la educación laica, que tienen que ver con los derechos de la clase trabajadora, que fue la primera constitución social en el mundo que contempló esos derechos, y que tiene que ver con las formas de propiedad de la tierra y la desaparición de los grandes latifundios y la protección del petróleo y de la soberanía de México. Entonces, Mújica fue un personaje muy importante que después participa con Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera. ¿Cuál es la importancia de su legado hoy en día y cómo es que se le reconoce? Bueno, el segundo punto que quería desarrollar es el que tiene que ver con la participación de Francisco J. Mújica durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Ría como presidente de la República. Mújica fue un gran amigo y el principal colaborador de Lázaro Cárdenas, y en cierto sentido su mentor ideológico, porque Cárdenas era un gran político con un excelente olfato, pero no tenía la instrucción y la lectura del panorama político, no solamente nacional, sino internacional. Mújica tenía un gran bagaje y tenía relación con muchos embajadores y pensadores del mundo. Mújica era 11 años más grande que Lázaro Cárdenas,
y cuando Cárdenas asume la presidencia, designa a Mújica primero secretario de Economía Nacional durante 6 meses en el primer gabinete que tuvo, y desde ahí Mújica realiza un estudio profundísimo de los grandes problemas de México que tenían que ver con el petróleo, que tenían que ver con los ferrocarriles, con toda la comunicación en México, con las compañías extranjeras, las vías telefónicas e incluso la cinematografía, los grandes aspectos que detonaban el desarrollo de México, y rindió 2 informes al presidente Lázaro Cárdenas, sugiriéndole las acciones que en su concepto tendrían que emprenderse. Después de 6 meses, Lázaro Cárdenas lo designó como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, es decir, fue secretario de dos secretarías durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, y desde ahí también emprendió acciones para ir preparando lo que después sería el gran acto de expropiación petrolera de los bienes de las compañías extranjeras. Ese acto es histórico y bueno, Mújica fue un estratega y fue una pieza fundamental para que se lograra ese acto de expropiación, y al final del gobierno de Lázaro Cárdenas fue precandidato a la presidencia de la República y se pensaba que iba a ser el sucesor natural de Cárdenas. De hecho, era el sucesor natural. Desafortunadamente, las circunstancias políticas no le favorecieron, no fue presidente. Hay de hecho una investigadora mexicana, la doctora Ana Rivera Carbó, que escribió una obra fenomenal que se titula Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos. Vale la pena revisarla. Y bueno, esas son las 2 etapas más importantes del general Mújica y las que sentaron las bases de su legado. ¿Por qué? Porque Mújica dejó un legado ideológico, político y social, incluso jurídico, a través del texto constitucional y los artículos que yo ya les mencioné. La educación laica, antes la educación era educación confesional, el clero tenía el control de la educación, y Mújica, junto con otros diputados, él comandó esa ala radical, él fue el presidente de la primera Comisión de Puntos Constitucionales, sentó las bases de la educación laica, las bases también de la supremacía del poder civil frente al poder de la Iglesia. En la época de Juárez solamente se había decretado que se separaba el Estado y la Iglesia, pero eran dos poderes más o menos del mismo nivel. Y en el artículo 130 constitucional se sientan las bases de la supremacía del Estado civil frente al poder de la Iglesia. Y lo que dije, un catálogo de derechos para la clase trabajadora que no existía en ninguna constitución del mundo. Entonces se enmarcaron derechos de trabajadores y también los grandes derechos sobre la tierra y las formas de propiedad de la tierra. Y bueno, estos siguen siendo los grandes problemas nacionales de México. El problema educativo, después de 100 años, de 200 años, no lo hemos resuelto. El problema que tiene que ver con los recursos naturales, las formas de propiedad de la tierra, la soberanía, nada más lo que está pasando ahora, los embates de Donald Trump y todas las amenazas sobre todos los países latinoamericanos. También, pues, el problema de los derechos de la clase trabajadora siguen subsistentes en México. Y yo creo que esos problemas sobre los recursos naturales pues son un gran legado del general Mújica. Eso es importante, es el gran legado ideológico y político que nos dejó. Y bueno, nosotros como la Fundación Histórico-Cultural Francisco J. Mújica, el próximo lunes 13 de abril vamos a llevar a cabo el 72 aniversario luctuoso del personaje, porque durante mucho tiempo se ignoró al personaje. Los gobiernos del ámbito federal, estatal y municipal jamás hicieron actos y no mantuvieron en el olvido al personaje, a pesar de haber sido uno de los grandes ideólogos de México. Y bueno, nosotros retomamos desde hace 15 años la figura del personaje, rescatarlo y traerlo al presente a las nuevas generaciones para que sigan conociendo de su legado. Muy interesante el revolucionario Francisco J. Mújica. No debemos olvidarlo. Y un merecido reconocimiento por el trabajo al licenciado Rubén Sandoval. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill post-mortem. Y a Nancy Palacio y a Enrique Caruqui. Corresponsal de Colombia, doctora Angélica Dueñas. En Perú, doctora Amelia del Castillo.
En Puerto Rico, David Rivera. En México, Enrique Aguilar. Colaboradores, Karen Rodríguez, Raúl Pérez, Anita Avilés. Amigos, si les ha gustado nuestro programa, por favor, compártanlos. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y denos un like. Soy Olga Quiñones Rodríguez y ha sido un placer acompañarlos en esta transmisión. Esto es Radio TV Taína.